Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Estela. Desde Sevilla, España, un abrazo grande para todas mis queridas hermanas en Cristo en Latinoamérica. Es un privilegio poder compartir con vosotras la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la sanidad espiritual, liberación y sanidad interior. Cuando Dios restaura a alguien, sea una familia, un matrimonio, una persona, lo que Él restaura siempre se mejora, se multiplica y sobre todo supera el estado de arreglado. Cuando Dios restaura, mejora el estado anterior. En el Nuevo Testamento, restaurar se utiliza para dar idea de algo dañado o roto que puede volver a usarse para lo cual fue diseñado. Pensemos en relación al pasaje de Mateo 4:21. Estaban los discípulos, dice, remendando las redes. Una red rota no es útil para pescar. Restaurarla significa que vuelve a ser de utilidad para la pesca. Para nosotros, ser restaurados implica que volvemos a ser de utilidad para el cuerpo de Cristo. Solemos decir, Señor, úsame. Señor, quiero ser útil en tu reino. Señor, quiero saber cuáles son mis dones para servirte con excelencia. Pero el Señor te dice, sí, yo quiero usarte, pero sin restaurar no eres útil. Déjame que arregle primero esa red de tu alma que necesita ser remendada y después volverás al servicio. El Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. El Salmo 26:2 dice, ponme a prueba, Señor, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Cuando llegamos al Señor siempre lo hacemos lleno de barro. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con el peso de nuestro pecado. Pero si nosotros miramos la cruz, si nosotros entendemos que Él ocupó nuestro lugar, si somos conscientes de que la fuerza que nosotros necesitamos viene a través del arrepentimiento y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces nosotras, somos perdonadas y comenzamos una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura, que la vida antigua pasó y una nueva vida ha comenzado. Estamos comenzando una nueva vida en Cristo y queremos ser sanadas espiritualmente. Queremos ser llevadas a una nueva dimensión de nuestra relación con el Señor. Cuando somos alcanzadas por la salvación de Jesús, Él comienza un nuevo proceso, el del perfeccionamiento. Es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no lo podemos hacer con nuestra fuerza humana, no lo podemos hacer con buenas obras. Nosotros vamos a ser perfeccionados por la gracia de Dios. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús va a perfeccionar en nosotros su obra. La palabra dice la perfeccionaré, o sea que va a llevar tiempo. No dice inició la obra y ya está listo, todo perfecto. No es así. La palabra nos enseña que vamos siendo perfeccionados en el tiempo de Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, vamos renunciando a ciertas cosas que sabíamos que al Señor no le eran agradables. Renunciamos a confiar en las prácticas de nuestras abuelas, esa de curar el empacho, el mal de ojo, el tirar el jueguito, el de ver las cartas, cosas que el Señor abomina. Pero también renunciamos a otras muchas cosas. En Gálatas 19:21 nos dice que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Y nos habla acerca de inmoralidad sexual, de impureza, de pasiones sensuales, de idolatría, de hechicería, de hostilidad, de peleas, de celos, de arrebatos de furia, de ambición egoísta, de discordias, de divisiones, de envidia, de borrachera y muchos otros pecados. Dice que quienes practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios.
Uf, pero ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede con las conductas o los sentimientos que no podemos controlar? Que quisiéramos deponer, pero que no podemos cambiar, como la ira, la agresión, la murmuración, los malos pensamientos, el estancamiento espiritual, el autoritarismo, la amargura, la soberbia, las respuestas agresivas y ofensivas, y otras tantas cositas que nosotras podríamos añadir a esta lista. Quisiéramos renunciar a esta clase de actitudes, cambiarlas, pero nada, no pasa nada. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿De dónde provienen estas reacciones? ¿Habrá alguna causa que me provoque a actuar así? Señor, yo no quiero. Yo quiero agradarte. Yo quiero estar sana espiritualmente. Yo quiero tener una vida nueva con mi familia. No quiero seguir enojándome por todo. No quiero seguir sintiendo ira. No quiero decir palabras que luego me arrepiento, pero que ya no puedo recoger. Señor, ¿qué pasa conmigo? Bueno, déjame decirte que hay una buena noticia. El Señor te da la clave. El Salmo 19:2 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Aquí el paso fundamental para una vida espiritual sana. Podemos hacerle al Señor este tipo de pregunta. Podemos pedirle estas cosas al Espíritu Santo. Señor, no puedo entender por qué cometo estos errores. No puedo entenderlo, Señor, no lo sé. Líbrame de lo que yo no conozco. Ilumíname, Espíritu Santo, porque yo no sé lo que pasa, pero quiero ser librada de lo que me es oculto, del pecado, de las heridas emocionales. Quiero ser librada porque yo quiero agradarte, Señor. Quiero tener una vida espiritual sana. El Espíritu Santo entonces va a alumbrar el lugar oscuro donde están escondidas y guardadas esas cosas que al Señor no le son agradables, esas cosas que quedaron ocultas, que quedaron tapadas, esas cosas, esos pecados, que el Cantar de los Cantares le llama las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Con la luz del Espíritu Santo podemos ver la parte más oscura de nuestra alma, la más oculta, ver lo que está pasando allí y traerlo a la presencia del Señor. Debemos encontrar esas cosas, ese pecado, debemos encontrar esa herida, debemos dejar que el Señor nos sane. El Espíritu Santo nos acompaña en el recorrido. No vamos solos, no vamos solas. Dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, vosotras sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito, ¿verdad? Antes, sin Cristo. Ahora, con Cristo. Examíname y líbrame. Ahí está, sanidad espiritual. Podemos también ver cristianos que no están en pecado, que son obedientes a Dios, que lo aman sinceramente, pero se sienten mal. Pasan mucho tiempo en estado de angustia, tienen temores, tienen ansiedades, problemas de relación en su familia, con los hijos, con el esposo, con el trabajo, con la iglesia, y se preguntan: ¿qué está pasando conmigo? Son cristianos obedientes, pero ¿qué sucede? Bueno, déjame decirte qué sucede, que hay sufrimientos y heridas que no las toca la conversión. Con el primer paso de la conversión no es suficiente. Hay heridas profundas, hay sentimientos que necesitan una curación especial por parte del Espíritu Santo. Necesitamos acercarnos a Jesús. En Lucas 7:21 dice que Jesús sanó muchas enfermedades, dolencias, que expulsó demonios, que dio vista a los ciegos. Y en Éxodo 15:26 se nos recuerda que cuando nosotros oímos la voz del Señor y guardamos su palabra y obedecemos sus mandatos, Él nos librará de toda enfermedad. Él es el Dios que sana. Algunos dicen: bueno,
Si usted sigue así, aunque usted parece que es un buen cristiano, pero si usted sigue así y todavía está triste y todavía no las cosas le van bien en su vida, será porque usted no ora lo suficiente. Ore más. Tiene que hacer más oración. En fin, alabado sea el Señor. Si podemos orar más, pero orar más tampoco alcanza. Otros dicen, lo que pasa es que usted no tiene fe. Por eso las cosas no le van bien. Tiene una fe débil. O peor aún, hay quienes empiezan a dar bibliazo y a reprender demonios por todos lados. Ya el demonio de la tristeza, el demonio de la angustia, el demonio de la depresión. Y todo esto lo que provoca es una mayor desilusión en el cristiano que está luchando por alcanzar la santidad. Una mayor desilusión. Porque en realidad su problema es uno solo. El que no puede entender los errores ocultos, que no los conoce. Y esos errores, pecados, heridas, son las que están afligiendo su alma. Y necesita dejar que el Espíritu Santo ilumine el lugar oscuro de su corazón donde están escondidos. Los traiga a la luz para que puedan ser sanados, perdonados, para poder alcanzar una vida victoriosa, una vida sana en el Espíritu. Hay una enorme cantidad de personas que aman al Señor, que conocen las Escrituras y no obstante no pueden evitar aquello que hacen, dicen o piensan. Luchan con la mentira, con los ataques de ira, con la murmuración, con la soberbia, con la rebeldía. Pablo en Romanos 7:15 lo expresa con una claridad meridiana. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántas veces decimos, yo no quería tratar así a mi hijo, a mi hija? Yo no quería que mi matrimonio fuese en la misma dirección que la que yo viví en mi niñez. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces es que yo no quería decir lo que dije, pero ahora no puedo recoger mis palabras? ¿Cuántas veces, verdad? Sin embargo, muchas veces nosotros vivimos esta experiencia de Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Tenemos que buscar la orientación del Señor. Tenemos que buscar la orientación del Señor sabiendo de que Él tiene una respuesta bendecida para nosotros. No tenemos por qué vivir en angustia, en tristeza, en ansiedades. Porque dice en 1 de Pedro 5:7 que podemos poner nuestras preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios porque Él nos cuida. Porque Él nos cuida. No tenemos que tener miedo. Hay buenas noticias. El Espíritu Santo es capaz de develar esta situación si nosotros le permitimos llegar a nuestro interior, a los recuerdos, a las emociones, sin oponer resistencia. La luz del Espíritu tiene que tocar tu recuerdo y alcanzar tus emociones para que puedas ser sanada y tener una vida espiritual sana y victoriosa. Si las heridas del alma no reciben tratamiento adecuado, se infectan, se inflaman, provocan más dolor, enferman el espíritu, contaminan al resto, se dispersan y contaminan a otros. Una restauración se produce luego de una, a veces dolorosa, remoción. Hay que estar dispuesto a dejar que Dios remueva lo que infecta nuestra vida. Tantas veces una muela, cuya raíz está infectada, tiene una solución incómoda. Tiene que ser extirpada para que no vuelva a molestar ni a contaminar al resto. Es cierto que el temor al tirón o el hecho mismo de perder la muela nos lleva a buscar a veces soluciones momentáneas. Hay quien se hace buchitos con whisky y termina borracho. Bueno, hay quien se pone un pedacito de analgésico dentro de la muela. Hay quien se toma una pastilla milagrosa que quita el dolor media hora. Pero lo cierto es verdad es que son situaciones que no van a llevar a una solución real. En lo espiritual, esos paliativos suelen ser los actos de religiosidad o los sobreesfuerzos que hacemos, como las buenas obras, para tapar lo que realmente tiene que ser extirpado, que pueden compensar lo que hacemos y no entendemos. Las heridas del corazón no hay que taparlas,
Los pecados no hay que taparlos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Tenemos un Dios que no nos avergüenza. Debemos dejar al Señor que trabaje en nuestra vida si queremos tener una vida espiritual sana. Delante de Dios podemos ponernos tal y como somos. No hay que tapar. No, tenemos que decirle, Señor, yo siento que no puedo. Yo siento que no soy capaz. Yo siento que lo que tengo en mi corazón es horrible. Mejor no me acuerdo, vamos a dejarlo así. Cuando una persona puede recordar en paz cualquier cosa que le haya pasado en su vida, aunque sea desagradable, es porque ha recibido sanidad, porque ha podido perdonar, porque está en paz. Pero cuando alguien, para poder hablar de su vida, de su historia, tiene que dejar espacios en blanco, que son innombrables y irrecordables, ahí está pasando algo. Hay que llegar con el Espíritu Santo al sótano de nuestro corazón, para que nuestra vida y nuestra historia sea tal que podamos asumirla, que podamos saber lo que hemos sido y que ha determinado lo que somos, para poder cambiar, para poder dejar que el Señor, con su bálsamo sanador, nos lleve a vivir una vida espiritual sana. Si no podemos dar testimonio de que, aunque hayamos sufrido, el Señor nos ha ayudado. Si no podemos dar testimonio de que, aunque no hemos sentido inútiles, hoy el Señor nos ha hecho útiles, entonces hay algo que no está bien. Si vamos al médico porque tenemos una infección en el oído o en la garganta, es muy probable que el médico nos dé antibiótico y nos diga durante 7 a 10 días tiene que tomar los antibióticos y no puede interrumpir el tratamiento. Bueno, esta es la clase de curación que hace el Espíritu Santo en tu vida. Llegaste a mí con una herida y empecé a tratarla. Déjame que siga tratando contigo. No huyas, no la tapes. Deja que siga tratando contigo. Todavía no estás sanado, pero has iniciado un proceso que te llevará a una vida de santidad, a una vida en la cual tu vida espiritual sanada te conducirá a caminos nuevos de bendiciones renovadas. Por lo general, estamos ansiosos. Queremos que las cosas sucedan ya, en este momento, rápido. Estamos tan acostumbrados que ponemos un cubito de caldo y hacemos sopa, que nos parece que eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero no, no es ya, no es rápido, no es ahora, no es una solución inmediata, no es una píldora sin más trámite, no es una oración y listo. La sanidad espiritual requiere tiempo y requiere humildad. Requiere humildad, porque el Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y si con humildad nosotros clamamos al Señor, líbrame del pecado que me es oculto, el Señor trabajará en nuestra vida y sanará nuestro corazón. Hay que esperar. A veces no es fácil, pero hay que esperar. Dejar que el Señor haga su obra. Muchas personas no dejan que Dios sea Dios, sino que intentan constantemente querer ayudarlo. Dios no necesita nuestra ayuda, Dios necesita nuestra obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes, entonces el Señor hace algo nuevo. Por eso, la sanidad espiritual tiene que ver con reparar redes, tener un encuentro con Jesús, recibirlo como Salvador y Señor. Tiene que ver con dejar que el Señor nos revele el pecado oculto y tiene que ver con confesarlo, con no ocultarlo, con no taparlo, con no creer que no pasa nada. Tiene que ver con ir al Señor humildemente, con la boca en el polvo y dejar que Él nos limpie, que Él nos restaure. Tiene que ver con darle tiempo al tiempo de Dios, para que sea Él quien complete la obra que ha empezado en nosotros. Hasta aquí yo he cargado con esto, con querer solucionarlo.
Pero ahora, Señor, te dejo orar a ti. Te dejo que tú seas Dios en mi vida. Que el Señor nos bendiga.